¿Cuántas veces hablamos de los adolescentes, de los problemas que surgen en esa edad entre los 12 y los 17 años? ¿Cómo se presentan los jóvenes ante esa situación? Y desde este lugar, desde el lado del coaching, ¿cómo se puede trabajar con los chicos? Le damos la bienvenida a César Castaños. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Es un tema complejo cuando hablamos de adolescentes, porque siempre se escucha decir, pero es adolescente. Sí. ¿No? Es un tema complejo cuando hablamos de adolescentes, es un tema complejo porque hablamos de los adolescentes y no hablamos de los padres. Claro, un pequeño detalle. Claro. Bueno, claro, es verdad. Entonces, nos olvidamos que los adolescentes están funcionando, están criados, están desarrollándose dentro de un sistema familiar, ¿no? Entonces, no es el adolescente aislado al que tenemos que mirar, aunque lo que se presenta o lo que se ve como fenómeno es el adolescente, lo que le pasa al adolescente, ¿sí? Sí. Entonces, cuando hablamos de adolescentes no podemos generalizar, no podemos abarcar todas las problemáticas de los adolescentes en una charla o en una conclusión, pero que hoy es un tema de debate y de preocupación entre los padres, sin duda. Bien, ¿y cómo se puede trabajar desde el coaching? Y las problemáticas son diversas. Lo que se puede trabajar desde el coaching es, dependiendo de lo que le pasa al adolescente, es trabajarlo obviamente desde una conversación con el adolescente, donde el adolescente pueda manifestar sus problemas o qué es lo que le está pasando o qué es lo que siente. Y el coaching lo va a asistir siempre desde las preguntas, haciéndole preguntas. Y lo maravilloso que tienen los adolescentes es que son muy transparentes y si uno puede, el coach puede generar confianza con ellos, que tiene que ver mucho con la empatía que se pueda generar en un momento, en una charla, el adolescente es muy abierto, a pesar de que pueda no ser muy abierto con sus padres o con sus allegados. En las conversaciones de coaching a mí me ha pasado de poder interactuar muy abiertamente con ellos, y cuando se abren son maravillosos porque son una esponja, entonces absorben rápidamente y se dan, enseguida reflexionan sobre las preguntas que nosotros les vamos haciendo. Entonces, cualquiera sea la problemática, en toda ese problema siempre hay algo que como coach yo escucho comprometidamente desde el lenguaje, o emociones que no están surgiendo en el adolescente y que por lo tanto se pueden trabajar, o algo que corporalmente no está pudiendo manifestar, ¿no? Lo que nos llamamos desde el coaching la coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Somos una coherencia y tenemos 3 formas de acceder a el tema, al problema que nos pueda estar trayendo ese adolescente. Cómo trabajarlo va a depender de cada situación y cada caso. Claro. Vos hablaste recién de generar confianza. ¿Desde qué lugar o cómo sería el contexto? Hablaste de la empatía también, pero es como ponerme un poco cerca de la persona que tengo al lado, en este caso el adolescente. Sí, es poder generar primero una conversación general de cuáles son sus intereses, qué es lo que está viendo, cómo es su funcionamiento en la familia, cómo es su relación con sus padres, cómo está en el colegio. Yo muchas veces me tomo 15, 20 minutos de hablar generalidades con el adolescente, ver si el adolescente se abre a la posibilidad y a la posibilidad de una conversación, y a partir de ahí recién entonces vemos si conversamos, y hay que ser muy, muy cautos, pero esa es la forma de generar confianza. No usar mucho lenguaje técnico, trabajar con lenguaje que a ellos les sea familiar, poder utilizar sus mismas palabras a medida que el adolescente va hablando. Yo como coach necesito estar en una escucha muy comprometida para no cambiarle las palabras que él trae. Entonces, si usa un vocabulario de adolescente, yo de alguna manera le repregunto o le pregunto desde el mismo vocabulario, no le cambio esas palabras. Y eso va generando empatía y va generando confianza en los chicos. Claro, y hace que no opongan resistencia, ¿no? Y hace que no ponga resistencia, que se vayan abriendo, a veces lleva más tiempo, a veces menos tiempo. También, por ejemplo, me pasó un caso no hace mucho
de un adolescente que ya cuando la vi entrar vino con la madre y cuando la vi entrar noté resistencia. Entonces charlamos, como siempre, algunas cosas muy por arriba y le pregunté si ella quería estar ahí, si ella estaba eligiendo estar ahí sentada frente a mí y queriendo hablar conmigo. Y me dijo que no. Claro. Entonces se terminó la conversación, o sea, yo no puedo conversar con alguien que no quiere hablar y está todo su derecho en no querer hablar conmigo. Entonces también el coach trabajar desde la libertad responsable del adolescente que tiene enfrente. Qué bueno lo que traes porque hiciste mención al principio de si hablamos de los adolescentes o hablamos de los padres. Claro. ¿No? Y este es un caso puntual donde se estaba obligando a un adolescente a llevar a un lugar donde no quería estar, ¿no? Totalmente. Y esto nos pasa como padres también. ¿Cuántas veces queremos abordar una conversación con nuestros hijos cuando nuestros hijos no están disponibles para la conversación? Entonces nos resisten, nos rechazan. Y a veces yo siempre le llamo los 5 minutos de gloria. Y hay un gap, hay un agujero, ¿sí? Donde uno le puede entrar en una conversación a un adolescente y capaz que son 5 minutos. Pero esos 5 minutos, como padres, o en este caso como coach, necesitamos aprovecharlos y poder tocar el alma del adolescente, ¿no? De alguna manera. Claro. O sea, ir a la profundidad de lo que le está pasando, a la profundidad de lo que queremos hablar con ellos. Y básicamente, digamos, como coach y como padre, a todos los padres les recomiendo que utilicen mucho la pregunta, que no vayan desde las certezas, porque les queremos transmitir a nuestros hijos nuestras verdades. Ellos tienen sus propias verdades, aunque no nos gusten. Claro. César, y cuando se tratan de temas como muy puntuales de la adolescencia que tiene que ver, bueno, siempre se dijo es el cambio o la búsqueda de identidad, lo que tiene que ver con la época rebelde, ¿no? Que esto se ha escuchado tantas veces, sí. Creencia o no, pero se escuchó. Digo, ante la pregunta que me parece muy valioso lo que decís, de preguntarle si tiene ganas de hablar, si podemos charlar un momento de algo, en realidad, ahí el problema, o para definirlo de alguna manera, ¿lo tiene el padre que quiere interrogar al chico? Digo, sí. Porque a lo mejor hay algo que el padre necesita como sacárselo de encima. Sí, ya lo hemos conversado alguna vez también en estos espacios, porque es no respetar el espacio del adolescente. Claro. O sea, ¿cuántas veces nuestros hijos, sobre todo cuando son muy chiquitos, 2 años, entre 2 y 5 años, vienen a interrumpirnos mientras estamos haciendo nuestras actividades, cocinando, trabajando en la computadora, y nosotros no les prestamos atención? ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otra cosa. No es el espacio para que ellos nos interrumpan, no es el momento, no estamos disponibles. Ahora, después queremos que nuestros adolescentes sí estén disponibles en todo momento. Claro, y tampoco es así. Digo, ¿cómo trabajamos en el respeto de los espacios mutuos? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a respetar nuestros espacios? Y cómo les respetamos, cómo aprendemos como padres a respetar el espacio de los chicos. Si no es una invasión. Si no es una invasión, claro, estamos invadiendo. Y así nos sentimos cuando vienen nuestros hijos chiquitos a interrumpirnos, nos sentimos invadidos, ¿no? Y ellos quieren jugar y nosotros estamos haciendo otra actividad. Y bueno, y también como padres, quizás estar atento a poder dejar de hacer lo que estamos haciendo, jugar, y ya tendremos tiempo de hacer lo nuestro. Claro. Todo lo que tiene que ver con los tiempos y la dedicación, ¿no? Esto también tiene mucho que ver. Sí, influye. Claro. Y que tiene que ver también con el respeto, ¿no? Poder entender, poder mirar a nuestros hijos como un ser humano que necesita ser respetado en su individualidad y en su personalidad y en sus tiempos y en todo lo que eso conlleva. Como también lo necesitamos nosotros frente a otros seres humanos. César, me gustaría que hicieras hincapié en esto de los padres, de prestar atención cuando el adolescente no quiere hablar, porque me parece un mensaje muy importante en esta época en la que los padres tenemos miedo de todo, ¿no? Mucho más en comparación a otras épocas. Sí, hay un temor subyacente en general entre los padres de que si me peleo con mi hijo, lo enfrento, le pongo límites o me va a dejar de querer. ¿Sí? O sea, esto también se escucha, o yo lo escucho mucho en conversaciones de coaching. Y en realidad es respetar los tiempos del adolescente, pero también
poder decirle al adolescente lo que a mí me pasa con su comportamiento. O sea, Claro. yo en el momento en que mi hijo está disponible para escucharme, yo también le puedo decir, che, ¿sabés lo que me pasa a mí con lo que vos hacés? Y que él sepa que yo no soy una piedra, que yo soy un todopoderoso, o todo lo contrario, porque a veces los hijos nos ven como lo peor, por ponerlo de alguna manera, sino que soy un ser humano que me pasan cosas como a él. O sea, mostrarnos vulnerables frente a nuestros hijos también. Y entonces eso también genera empatía. Bien, y ahí no se puede caer en que el chico diga, bueno, está bien, hablemos. Sí, y bueno, y hablemos. Aunque no lo manifieste con ganas, digamos. Aunque no lo manifieste con ganas, puede ser la oportunidad, yo no lo sé. Ahora, sí sé que cuando empiezo a escuchar resistencia, no me contesta con monosílabos, Claro. No es el momento para hablar con mi hijo, no es el momento para hablar con el adolescente. Y a veces lo perdemos de vista por las urgencias, por la velocidad con que vivimos, por un montón de factores, porque obviamente nosotros como adultos también tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras conversaciones internas que nos llenamos de prejuicios y de cosas que nos limitan de alguna manera. Pero no es difícil, o sea, saquemos ese rótulo de lo difícil que es hablar con un adolescente, no, es simplemente respetarlo, ¿no? Es encontrar la dinámica de poder conversar. Lo difícil tiene que ver con que el adolescente no habla cuando yo quiero, no me dice lo que yo quiero, se manifiesta y se expresa en sus propios códigos y términos, y yo no lo entiendo, entonces eso me parece difícil. Claro, que ahí también están... Y al adolescente le parece difícil comunicarse Claro. con sus padres, Sí. porque estamos en dos sintonías distintas. Por eso digo, es muy importante generar esa empatía, ¿no? Y esa empatía se va generando desde muy chico, cuando yo juego con mi hijo, cuando le dedico tiempo, cuando le voy mostrando las posibilidades de qué espacios son para jugar y cuáles no, le voy poniendo límites. Yo quiero crear, muchas veces, muchos padres que han trabajado muchísimo y se le han dedicado mucho tiempo a su trabajo, pero por ahí no tanto tiempo a sus hijos, quieren generar esa empatía cuando sus hijos son adolescentes. Y en realidad es que el hijo no tuvo un sistema en donde aprendió el diálogo, no aprendió la conversación, la empatía con sus padres. Claro, es que en realidad ahí aparece también el tema de la confianza, ¿no? Claro. Al no haber tenido contacto es como muy difícil como para que se abra, por más del contexto del que hablaba. Exactamente, exacto. Bien. Entonces, hay un montón de factores que influyen en el desempeño, en el desarrollo y en lo que muestran los adolescentes. Pero no podemos olvidarnos que son parte de un sistema familiar, de un sistema social mucho más grande que los contiene y que de alguna manera influyen en ellos. César, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.